Bueno, pues, buenas, nosotros somos el equipo 6, perdón. Vamos a hacer la práctica 4 de titulada estequiometría. Eh, pues nuestro equipo está conformado por Diego Fabricio, Marco Hernández y César Jiménez Peñalosa. Y pues por mí, Rodolfo Gómez. Y bueno, vamos a pasar a ver primeramente nuestros cálculos que obtuvimos durante la realización de esta práctica. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando en pues cómo obtuvimos estos moles de reactivos y moles de productos. Así que pasamos a ver nuestros cálculos. Y bueno, por mi parte, como primer punto, formulé pues la reacción que estamos trabajando, ¿no? Que vendría siendo el bicarbonato de sodio más ácido acético o el vinagre, que nos produce un acetato de sodio que vendría siendo una sal, y el bicarbonato que reacciona con este protón cedido por el ácido acético es donde se descomponen pues, en lo que vendría siendo el agua y el dióxido de carbono. Pero bueno, yo lo que hice es de estos 3 gramos que medimos con la ayuda de una báscula, pues hice la relación estequiométrica de que cada mol de 84 gramos, cada mol de bicarbonato tenía 84 gramos como su masa, y pues obtuve que eran 0.35 moles de bicarbonato de sodio aproximadamente. Y pues lo mismo hice con el ácido acético. Y así hice la relación para cada producto. ¿Ustedes qué hicieron? Sí, yo también hice lo mismo. eh, en el caso del bicarbonato, pues solo hice la división tenemos 3 gramos entre su peso molecular en un mol, que es 84, y da 0.035 mols. Para el ácido acético, pues lo primero que hice fue despejar la masa de la fórmula de la densidad para sacar su masa de acuerdo al volumen que teníamos de 50 mililitros, y de esa masa, que es 52.5, fue sacar el 5% que reacciona, y dándome un valor de 2.6 gramos, y de esos 2.6 gramos lo pasé a moles, que serían 0.043 moles, y los demás moles de los productos los hice en relación al bicarbonato. Y pues todos quedan como el mol del bicarbonato. Pues en mi caso hice lo mismo, despejé, bueno, primero fue la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen, hice lo mismo de despejar la masa y nos quedó pues la densidad por volumen, entonces pues ya lo hice, y hice el mismo procedimiento de quitarle el 5%. Pues nada más al hacer esa operación me dio 2.625 gramos de bicarbonato. Posteriormente, después de eso, lo pasé a igual a moles, dividí 2.65 gramos de 84, y me dio eh, el 0.045 moles. Igual con el bicarbonato, dividí 3 gramos, que son lo que nos daba el problema, entre su peso molecular, que es 84, y me dio 0.36 gramos. Yo primero traté de sacar los moles, bueno, más bien saqué los moles del bicarbonato. Luego hice lo mismo que ustedes con los 50 mililitros del ácido acético, busqué su densidad, lo pasé a gramos.
Luego a esos gramos le saqué el 5% porque eso indicaba lo que traía el vinagre de ácido acético. Luego a ese 5% lo dividí entre gramo por mol, que es su masa molecular, y ya lo pasé a moles. Sí, no, bueno, sí, no sé si ustedes notaron que generalmente existe una dilución que es generalmente del 5% precisamente de ácido acético en vinagre, no sé si ustedes observaron. Sí. Sí, solo reacciona el 5%. Sí, solo reacciona el 5% que venía marcado. Bueno, pasamos al siguiente punto que vendría siendo discutir reactivo limitante y reactivo en exceso. Bueno, para sacar este reactivo limitante y reactivo en exceso, pues primeramente era necesario pues realizar esos cálculos estequiométricos de encontrar cuántos moles se producían. Entonces tomé ese 5% que producía la concentración de ese 5% de ácido acético en el vinagre, y eso me producía 0.044 moles de ácido acético, y con los gramos del bicarbonato pues obtuve 0.36 gramos perdón, moles de bicarbonato. Y aquí era fácil identificar cuál era el reactivo limitante. Recordemos que el reactivo limitante pues es el que se consume primeramente en la reacción, ¿no? Podemos identificarlo porque cuando se termina de consumir pues este reactivo, la reacción se detiene, mientras que no sé si ustedes notaron que en cuanto se terminaba de consumir el bicarbonato, pues automáticamente se notaba pues que quedaba vinagre abajo, es decir, sí desapareció totalmente este el bicarbonato. Y pues ¿por qué encontramos este reactivo limitante? Pues notemos que nuestra reacción no estaba pues totalmente en equilibrio, es decir, teníamos más de un producto a comparación de lo que teníamos de otro, como es el caso de 3 gramos de vinagre con 3 gramos de bicarbonato. Entonces nuestra reacción se vio limitada en ese aspecto, de que no pudo reaccionar completamente toda la cantidad de vinagre que teníamos pues en nuestro sistema. Sí, como vimos al momento de hacer el experimento, cuando cuando vertimos todo el bicarbonato al vinagre, pues la reacción terminó hasta que se consumía todo, los 3 gramos. Y bueno, en lo de teórico, pues bueno, aquí en los cálculos, pues lo que yo hice fue pues, sacar los moles de cada uno, y la relación que hice para determinar el reactivo limitante fue para que para que reaccionara todo el ácido acético se necesitaban 0.043 mols de bicarbonato, y pues los cuales, como vimos, no hay lo suficiente, sino hay menos. Por lo tanto, no se puede reaccionar todo el ácido, y dándonos a entender que el reactivo limitante es el bicarbonato y el exceso es el vinagre. Sí, igual yo hice lo mismo. Ahí pues me di cuenta pues en el experimento, como dice Rodolfo, cuando dejamos caer el bicarbonato en el vinagre, pues una vez que acababa el vinagre, perdón, el bicarbonato de reaccionar, todavía quedaba vinagre en la parte de abajo. Entonces, pues eso quiere decir que el reactivo limitante es el
el bicarbonato y el reactivo en exceso es el vinagre. En mi caso, la ecuación que encontré en internet ya estaba balanceada, entonces solo tomé los coeficientes estiquiométricos de los productos de lo que iba a reaccionar, que es el bicarbonato y el ácido acético. Entonces dividí sus coeficientes y luego de igual manera dividí sus moles para después sacar su reactivo limitante, que me salió que era el bicarbonato. Pero ahí la parte en donde sacaste el reactivo limitante es esa sección que dice RL. Ahí ¿Qué dice? En la E. Sí, ahí donde estás. Sí, aquí no sé. Aquí está la división de 0.35 entre 0.43. ¿Es esa? Para el Sí. reactivo. Sí. Sí. Ujú. Ok. Bueno, pues entonces pues pasemos al siguiente punto. Es que tenía la duda ahí. Pero bueno, el siguiente punto, ya con estos datos que calculamos, pues ya, bueno, al menos a mí me era posible ya determinar un volumen teórico. Recordemos que lo tomamos como si estuviéramos calculando un volumen teórico de este dióxido de carbono liberado, como si estuviéramos trabajando pues en condiciones normales o ideales de, de temperatura y presión. Y pues bueno, lo que yo hice fue que con la relación que ya habíamos encontrado de que realmente nosotros estábamos reaccionando 0.035 moles de bicarbonato, hice una relación eh, estequiométrica nuevamente con los moles, de que por cada mol de bicarbonato se obtenía un mol de dióxido de carbono, eso tomándolo de la ecuación que tenemos arriba, y obtuvimos que prácticamente pues, los mismos moles de dióxido de carbono. Recordemos que al ser el reactivo pues, limitante, pues todos los, sí, digamos, la cantidad de moles pues vendría siendo la misma. Y pues ahí, utilizando la relación de que estábamos a condiciones de temperatura y presión normal, pues utilicé la fórmula de multiplicar nuestros moles del gas por 22.4 litros. Recordemos que hay un mol por cada 22, no, perdón, hay 22.4 litros teóricamente de gas por cada mol pues sí, del gas. Entonces obtuve de esa forma yo que teóricamente, hablando en condiciones ideales, era 0.78 litros o 788 centímetros cúbicos prácticamente de este CO2. Sí, yo de igual forma hice el mismo cálculo, ya que sacando los moles del dióxido de carbono, como lo tenemos que eh, determinar en condiciones estándares o ideales, pues un gas siempre va a tener el volumen de 22.4 litros en condiciones estándares, y pues por eso lo multipliqué por eh, ese valor, los moles que teníamos. No, bueno, lo que yo hice fue sacar los moles de CO2 igual bueno, en mi caso fue 1.58. Bueno, lo dividí en la fórmula para sacar volumen, es masa sobre densidad. Pues lo dividí entre 1.97 centímetros cúbicos, perdón, 1.97 por 10 a la menos 3 centímetros de dióxido de carbono. Y pues ya me dio el resultado de 784.5 centímetros cúbicos Sí, de volumen. aplicaste la fórmula de densidad, ¿no?
Recordemos que la densidad pues, era la masa sobre volumen y pues quedó Ajá, suelto exacto. este volumen, ¿no? Exacto, despejé el volumen y nada más me quedó masa sobre densidad. En mi caso, para sacar el volumen del CO2, solo una vez que tuve reactivo limitante, lo comparé con los moles de CO2 que daba y así saqué los gramos y ya cuando tenía los gramos, igual lo dividí entre lo que respecta a un centímetro cúbico, que es 0.001976 gramos, y ya me salieron 795 centímetros cúbicos, que es 0.795 litros. Y respecto a si hay un mol de ácido acético que es 60 gramos, pues sigue dando lo mismo porque el activo limitante sigue siendo el carbonato, entonces los moles y el volumen del CO2 sigue siendo el mismo. Sí, igual había otra fórmula que igual quise como comprobarlo, ¿no? Que es la fórmula de los gases ideales. Sí, exacto. Utilizando pues los moles que tuvimos de CO2 por la temperatura, que era siendo 0 grados Celsius o 273.15 grados Kelvin, por una constante de los gases, que es esa que vemos expresada de 0.082. Recordemos que estamos trabajando a una atmósfera de presión y pues, prácticamente nos daba lo mismo. Esto hablando de un volumen, digamos, teórico, ¿no? Ahora, para un volumen real, igual se pudo hacer una relación de lo que obtuvimos pesando el globo, no sé, ese, cuando lo pesamos. Bueno, en mi caso, cuando lo pesé, primeramente obtuve que el globo me pesó lo mismo al principio. Sin embargo, repetí la práctica porque me dio curiosidad de pues, por qué me pesaba lo mismo, ¿no? Chance hice algo mal. Entonces la volví a repetir la práctica y ya ahora sí obtuve pues que me pesaba 1 gramo más el globo, que es ese gramo de, de dióxido de carbono que lo dividimos igual entre la densidad. Y pues como un volumen, digamos, real, entre comillas, porque estamos considerando que está en condiciones ideales, pues eran de 506.07 centímetros cúbicos. Pero esto, digamos, algo entre comillas, ¿no? Porque recordemos que nosotros no estamos trabajando en condiciones ideales, que bueno, eso es algo que variaría o cambiaría el volumen, mejor dicho. Recordemos que al momento de nosotros incrementar la temperatura, el volumen igual incrementaría, esto debido pues a la ley Charles, si no me equivoco, se conoce. E Sí, igual, también la presión, ¿no? sí, Con o la presión en común. que si se reduce la presión, pues aumenta más el volumen. Sí, otra condición que variaría este volumen. Como vimos, pues hay varias formas de sacarlo. Sí, bueno, hay diferentes tipos de formas de sacar el volumen y todos hicimos una diferente. Sí, inclusive no sé si ustedes llegaron a notar que al momento de pesar el sistema, pues desaparecía 1 gramo, ¿no? Ese algo, no sé si a alguien más le pasó. Que, Sí, bueno, a mí no me desaparecía 1 gramo, pero sí me desaparecían como 0.6, 0.9 gramos, casi el gramo. Sí, a mí también se me desapareció después de la reacción. Y ya al pesar el globo, pues de acuerdo a lo que pesaba el globo vacío, pues sí aumentó 1 gramo. En mi caso, como tenía una báscula que no calculaba decimales, sí me salió que el globo ya inflado, bueno, pues pesaba 1 gramo más, que era de 2 a 3, pero pues a lo mejor podría pasar que
el globo pesaba 1 punto y algo y se redondeaba a 2. Sí, Por lo que así como que, lo redondeaba, ¿no? ajá, Sí, también sí, podría sí, lo ser redondeaba. Sí, que Pues también lo que varía que si te cambiaba el peso del globo era pues si al momento de sacarlo pues se te salía un poco de aire y, pues eso podría variar. sí, igual también siento que ese 1 gramo que se obtuvo, digamos, pesándolo, es realmente una estimación, porque sí, cuando tú retiras pues, el globo de la botella, pues hay una parte del gas que inevitablemente se escapa, entonces ahí es una cantidad que pues afecta a nosotros al momento de después querer realizar algún cálculo de rendimiento de reacción o algo así. También se queda Mm, dentro de la botella un poco, ¿no? Sí, sí, bueno, de acuerdo con lo que yo investigué y me dio curiosidad y me puse a ver videos, me encontré con una práctica de un estudiante de química de la Facultad de Química de la UNAM. Y de acuerdo con lo que entendí, y con la teoría, fue que es inevitable que se escape como un poco de gas, porque no estamos trabajando para empezar, no tenemos las condiciones normales de temperatura y presión. Y después la báscula, pues no tenemos la exactitud para poder medir. Pues el peso literalmente exacto. Y otra cosa que influye es que no estamos trabajando con un sistema completamente sellado, entonces pues es inevitable que se escape algo de gas al momento de hacer el experimento. sí, un poco retomando eso de el gramo, que no es que desapareciera como tal, sino que como que la báscula ya no detectaba ese peso por, digamos, por un error, pero sin embargo ese peso, digamos, ese gramo perdido es el que después, por así decirlo, aparecía en el globo, ¿no? Cuando tú pesabas el sistema con tu globo, ya pues había 1 gramo más, ya considerando el peso de tu pues de tu globo inicial. Pero bueno, vamos a pasar, o alguien quiere decir algo más. Bueno, pasamos a lo que vendría siendo los cálculos de rendimiento de reacción, a lo que tuvimos. Pues yo calculé mi rendimiento de reacción eh, cu- dividiendo el gramo experimental que obtuve al pesar el sistema del puro globo nada más, al momento de que lo retiramos, entre ese 1.57 gramos de dióxido de carbono, que vendría siendo nuestros gramos teóricos, por así decirlo, multiplicado por 100. Y pues obtuve un rendimiento de reacción aproximado de un 63.7 o 64%. Y pues ese vendría siendo el rendimiento de la reacción de que estamos trabajando. Sí, yo de igual forma lo hice de la misma forma de que el gramo que obtuve del globo después de la reacción, que sería lo que se produjo del dióxido de carbono con lo que calculamos, de que sería 1.57, hice esa operación que vemos, y pues sí, redondeado sería un rendimiento del 64%, pues digamos que es un poco aceptable, ¿no? Y- Ya que ninguna reacción se lleva al 100%. Igual, pues yo hice lo mismo, dividí el gramo de dióxido de carbono que teórico, no, perdón, real entre el teórico, después lo multipliqué por 100 y me dio 63.709 y lo redondeé a 64 igual para hacer cálculos, bueno, números cerrados. en mi caso al principio me hice bolas en sacar eso, pero ya ahorita viendo todo lo que hicieron, Ujú.
O sea, yo Sí, tenía entendido que debería de ser de toda la reacción, pero solo del CO2 me sale que es el 63%. O sea, ya me hice bolas, por eso no lo apunté, pero ya diciendo lo mismo que ustedes me sale el bueno, pues sí, 63. para esto es la discusión para corregirnos y esas cosas. Pero ya Y de entiendes, ¿no? hecho, ¿cómo? Pues ya sí, entendible como lo hicimos, ¿no? Oh, sí, Sí, es bueno, es el uno entre lo teórico que el CO2, el 63%. Ah, sí, bueno, y sí, de hecho, si nos ponemos un poco a analizar realmente, debido a ese gas que se escapa, realmente tendríamos un peso mayor, digamos, experimentalmente hablando, por lo que generaría que el rendimiento de nuestra reacción pues sería mayor a ese 67% que calculamos, no un 100%, sin embargo, sí pues, se acercaría bastante más a un rendimiento de un 100%. me faltaría lo de los 60 gramos, ¿no? Sí, bueno, ahora pasando ¿qué hubiera pasado si nosotros tuviéramos 60 gramos de ácido acético ya considerado como digamos puro? Ya no estamos hablando de que tenemos vinagre, sino ya directamente ácido acético. Entonces, pues aquí probablemente los cálculos son bastante sencillos, debido a que tenemos 60 gramos de ácido acético y recordemos que un mol de ácido acético pues pesa lo mismo. Entonces, realmente nosotros estamos obteniendo ese mismo mol de, pues, de ácido acético y por los mismos moles del bicarbonato, porque estamos realmente trabajando con los mismos gramos de bicarbonato y pues en ese sentido, nuevamente tomando este caso hipotético de que trabajamos en unas condiciones ideales, pues el volumen no varía del que nosotros calculamos en un principio. Sí, en este caso, este objetivo de calcular, pues sería nomás que cambió el mol del ácido a un mol, pero los demás moles del reactivo del bicarbonato y el producto de la reacción, pues se quedan igual, porque tenemos la misma masa del bicarbonato que es el limitante, y pues todo lo tuvimos igual. Sí. Sí, en esa parte, pues todos lo tenemos igual. Entonces, pues, eso que sí que hicimos como los cálculos muy parecidos, si no es que muy parecidos. Y no hicimos la misma relación de estequiométrica de pues, esos productos. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias.